Buenos días, hermanos queridos, un gusto para mí compartir con ustedes este tiempo de meditar alrededor de la palabra del Señor. Y yo quiero invitarles a leer uno de los pasajes más estimulantes de la palabra de Dios, un pasaje que está escrito con el fin de animarnos a correr y a mantenernos firmes en la carrera cristiana de la vida. Es el pasaje que está en la carta a los Hebreos, el capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Recordemos ya desde el comienzo, o tengamos presente ya desde el comienzo, que estos primeros versículos del capítulo 12 corresponderían al corolario o al final, a la conclusión de lo que viene diciendo el escritor a la epístola en el capítulo anterior, en el capítulo 11, que como ustedes recordarán, está dedicado a mencionar, enumerar toda una serie de personas que son calificados como héroes de la fe, para nuestro ejemplo. Entonces el escritor de la carta menciona esa larga lista de héroes de la fe, hombres y mujeres, y concluye, le da el cierre a este argumento con estos primeros versículos del capítulo 12, que según algunos autores, la división del capítulo no tendría que estar justamente ahí, pero así es como los tenemos en nuestras versiones tradicionales. Dice así entonces la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta aquí entonces la lectura, son los primeros 3 versículos del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, y como dijimos, podríamos titular esta reflexión Jesucristo, el autor y consumador de la fe, podríamos también titular La gran carrera cristiana. Lo cierto es que este es uno de los pasajes más estimulantes que tenemos en la Biblia. Este pasaje que nos anima a mantenernos firmes en la carrera cristiana de la vida. Como decíamos al principio, este capítulo, estos primeros versículos del capítulo, corresponderían a la conclusión de lo que viene diciendo en el capítulo anterior el autor de la carta. Hebreos, recordemos también, fue escrito a personas que estaban sufriendo persecución. Ellos habían abandonado el judaísmo y a consecuencia de haber abandonado el judaísmo estaban sufriendo persecución. Esta persecución, esta tremenda oposición, una traducción de la Biblia dice, esta acerba oposición, generaba un peligro. Y era el peligro de que estos judíos convertidos al cristianismo pudieran interpretar el sufrimiento como una señal del desagrado de Dios. Interpretando de esta manera el sufrimiento como señal del desagrado de Dios, estaba el riesgo de que se desalienten, que abandonen el camino, la carrera cristiana, y retornen a sus antiguas costumbres, a sus antiguas tradiciones. Podrían entonces sentirse tentados a volver al templo y a las ceremonias. Teniendo esto en cuenta y para evitar que esto suceda, el escritor, no sabemos quién es el escritor humano que plasmó esta epístola, pero sabemos que es inspirado por Dios. El autor de esta carta entonces les escribe para que ellos no abandonen este camino, no abandonen esta carrera y permanezcan firmes en la carrera cristiana. Ahora, ¿qué es la carrera cristiana a la cual hemos hecho referencia ya desde el comienzo? Podríamos describirla de muchas maneras, una carrera que culmina en el cielo,
una carrera que culmina en la vida eterna, una carrera que culmina en ese vivir con Dios para siempre, pero fundamentalmente yo prefiero definir la carrera cristiana como ese camino que nos conduce progresivamente cada vez más cerca de la semejanza con Cristo. Podríamos decir una carrera hacia la perfección, pero esa perfección es, entendida bíblicamente, como la semejanza con Cristo. Una carrera que en realidad más convendría definirla no como un hacia dónde, sino un hacia quién. Es una carrera, un camino en el que tenemos que avanzar todos los días, que nos conduce a estar más cerca del Señor Jesucristo. Por eso nos aconseja tener los ojos puestos muy fijos en Él, pero que en realidad el propósito es que nos parezcamos más a Él, que la imagen de Cristo sea cada vez más real en nosotros, que cada día nos conformemos más y más a esa imagen del Señor Jesucristo. Entonces la idea central es que la gran carrera cristiana está puesta delante nuestro y que nosotros tenemos que estar dispuestos a correrla, a estudiarla, a conocerla y a avanzar cada día más en esa carrera. Nuestra meta es, entonces, la semejanza con Cristo. Para animarnos a correr esta carrera, el escritor de la carta nos presenta o nos da varios recursos que yo quiero que vayamos analizando progresivamente. En primer lugar, nos presenta una inspiración para correr. El escritor nos dice, ustedes tienen una carrera por delante que tienen que correr, tienen que avanzar cada día más allí, y tienen una gran inspiración. Y esa inspiración está en los ejemplos que él mencionó en el capítulo anterior, en el capítulo 11, que en el capítulo 12 le llama gran nube de testigos. Esa gran nube de testigos son las personas, los héroes de la fe, que fueron mencionados por el escritor en el capítulo 11. Entonces, esos múltiples ejemplos que están mencionados allí están puestos con el fin de animar a los creyentes hebreos a enfrentar sus dificultades, las que estaban sobrellevando en ese momento, en virtud de esa misma fuerza espiritual que había caracterizado a sus antepasados. Es interesante la expresión que utiliza. Dice, por tanto, nosotros también. ¿Ven? En esa frase se delata que esto en realidad se trata del epílogo del capítulo anterior, porque dice, por tanto, por todo lo que les acabo de decir, nosotros también. Acá el autor da la explicación de por qué él mencionó a toda esa galería de hombres y mujeres de fe. Está diciendo por qué lo hizo. Lo hizo para que sean para nosotros una inspiración. Para que nosotros, los creyentes, claro que está dirigido a los creyentes hebreos, pero también es aplicable a nosotros, que nos dispongamos a imitarlos, Y podríamos decirlo de una manera o expresarlo de una manera gráfica que en esta circunstancia de estar yo frente a una cámara no lo puedo hacer, pero cuando me ha tocado hablar de este tema en alguna iglesia, en persona, con los hermanos, yo me he puesto de espaldas a la congregación. Ustedes imagínense que yo ahora me pongo de espaldas y señalo a todos esos hombres y mujeres que nos precedieron, pero el autor en determinado momento se da vuelta, mira de frente a su auditorio, golpea el púlpito, suponiendo que lo hubiera, y les dice, nosotros también. No basta con consolarnos con esos grandes hombres y mujeres de Dios que vivieron en el pasado. No basta con animarlos o con mirarlos con devoción, con admiración, y gozarnos en las experiencias que ellos tuvieron. No basta. El autor mira de frente al auditorio y dice, nosotros
también. Este es un mensaje para ustedes y para mí. ¿eh? Nosotros también, así como ellos, tanto más nosotros, que se nos ha dado algo mejor, que es la venida real del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces, esa inspiración para nosotros es esa gran nube de testigos. ¿En qué sentido son testigos? Yo me preguntaba cuando estudiaba este pasaje, ¿por qué le llama testigos? Entonces, interiorizándome un poquito más en el texto, llegué a la conclusión de que esos hombres y mujeres de fe son testigos en dos sentidos para nosotros, en dos sentidos. En primer lugar, son testigos porque dan testimonio de algo, atestiguan, dan testimonio de que se puede correr la carrera cristiana con éxito. Ellos pudieron, nosotros también podemos, porque contamos con el mismo recurso con el que ellos contaron, que es el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios. Entonces nosotros también podemos. Ellos dan testimonio entonces de haber corrido y de haber triunfado, de modo que nosotros también podemos triunfar. Son amigos nuestros que nos desafían a triunfar en este camino de la vida cristiana, en esta carrera cristiana. Un autor dice, que es Ernesto Trenchard, en su comentario dice que el simbolismo básico es el de un estadio donde se celebran los Juegos Olímpicos. Y el autor parece ver a los atletas antiguos, sentados ya en las gradas, como espectadores, contemplando los esfuerzos de una nueva generación. Pero no son meros espectadores, dice aquí Trenchard. Ellos pueden testificar de la gracia de Dios que los capacitó a ellos para correr y triunfar. Si la gracia de Dios capacitó a esos grandes hombres y mujeres de Dios, ¿cómo no nos va a poder capacitar a ustedes y a mí para correr y triunfar? Este es el mensaje. Ellos corrieron, resistieron hasta el final, ganaron. Por ende son ejemplos, testimonios para nosotros. Pero también son testigos en un segundo sentido, que yo ya lo dije, lo anuncié un poquito en el texto que leí de Trenchard. Son testigos en el sentido de que son espectadores, ellos están presenciando nuestra carrera y nuestro desempeño. Un autor dice que están muy interesados en cómo corremos la carrera. No es solamente, no son meros curiosos, a ver, pispeando, a ver qué hacen estos. No. No se trata de pispear a ver qué hacen estos. Se trata de que ellos están realmente interesados en nuestro desempeño. Están interesados en cómo corremos la carrera. Estoy mirando, voy a leerles una cita de Adam Clarke, que es otro comentarista de la palabra, muy reconocido. Dice, los competidores se animaban enormemente al considerar que los ojos de los principales ciudadanos del país estaban fijos en ellos. De ese modo se sentían impelidos, o sea, se sentían impulsados, animados a acciones extraordinarias, William Barclay nos presenta también un comentario muy provechoso. Dice, un atleta se esforzaría doblemente si supiera que el estadio estaba lleno de famosos campeones olímpicos que estaban allí para presenciar su actuación. Este es el sentido que usa Pablo cuando, el autor de los Hebreos, no sabemos si es Pablo, cuando nos dice que hay una gran nube de testigos que están allí. Testimonio vivo de que se puede correr y ganar. Y además espectadores de nuestra carrera. Por eso que concluye Barclay con esta frase. Es algo esencial en la vida cristiana, de que se vive ante la mirada de los héroes. Vivimos ante la mirada de los héroes. Esos héroes que vivieron y sufrieron y murieron por la fe,
en su propia generación, ¿cómo vamos nosotros a dejar de esforzarnos para hacer lo mejor posible cuando nos está observando una audiencia tal? Dice entonces William Barclay. Y yo pienso, no solo las personas que están mencionadas allí, porque de ninguna manera esa lista es un número cerrado, clausurado, digamos, y taxativo. Indudablemente que entre esa nube de testigos están personas, hombres y mujeres que ustedes y yo conocimos. Pensemos en ese abuelo, en esa abuela que te predicó el Evangelio. Pensá en tus padres que tal vez ya están en la presencia del Señor. Pensá en ese anciano, en ese pastor que vos conociste, que te transmitió la fe, que te animó y que te enseñó. Pensá ahí que Él es parte de esa audiencia, de esa gran nube de testigos que está allí observando nuestro desempeño y muy interesados en nuestro éxito en esta carrera cristiana. Es más, otro autor que es Matthew Henry, comentado también y complementado con Francisco Lacueva, dice que los que nos rodean de ambas maneras. Son testigos de la fe. Esto quiere decir que prueban que se puede correr, ejemplos, pero también son espectadores de nuestra carrera. Entonces casi no hay duda entre los distintos estudiosos de la palabra de que esa gran nube de testigos es nuestra inspiración, porque son nuestro ejemplo y porque además nos observan. Pero no termina acá la ayuda que nos da el escritor de la carta para que podamos correr con éxito. Nos dio una inspiración, pero también saben, hermanos, que para correr bien hay que disciplinarse. Entonces también el autor nos presenta dos disciplinas requeridas para poder correr exitosamente la carrera cristiana de la vida. Y son dos disciplinas. La primera es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y la segunda es correr con paciencia. Vamos a la primera. Para poder correr con éxito tenemos que hacer algo, despojarnos. Acá la palabra implica quitarse algo, privarse de algo, como si nos estuviéramos quitando una vestidura. Yo me quito ahora este saco, que me lo puse para estar presentable delante de ustedes. Algunos lo considerarán innecesario, pero a mí me gusta. Entonces, alguien se quita, se priva de una vestidura, y el término implica quitarse, privarse de eso, pero para siempre, definitivamente. Yo cuando leía esto recordaba una iglesia que visité en una ciudad en el exterior donde hace muchísimo frío. Es más, ese día que yo estaba, hacía un frío fenomenal. Nunca sufrí tanto frío. Y en el atrio de la iglesia había una habitación al costado que era un gran guardarropas, que nunca lo vemos en las iglesias nuestras. Un gran guardarropas, con todo percheros, y donde los hermanos entraban, se sacaban todas sus sobre todo camperas, bufandas. Realmente hacía frío. Bueno, en la ciudad de Nueva York, justo en invierno, era algo como nunca sentí tanto frío realmente. Entonces dejaban allí. Ahora claro, terminaba el culto y cada uno no se iba a su casa y quedaba allí la ropa acumulada para ser donada. Ellos tomaban luego su vestidura, se la colocaban y salían de nuevo a la intemperie a enfrentar las inclemencias del tiempo. Bien, acá el término es que tenemos que despojarnos de algo, pero de manera definitiva. No se trata que nos despojamos del peso y del pecado los domingos a la mañana cuando vamos a la iglesia, y cuando salimos de la iglesia volvemos a ponernos esas mismas vestiduras carnales para andar toda la semana con eso. De ninguna manera. Acá el término implica quitarse, privarse de algo, como se retira una vestidura y para siempre, de manera definitiva. Definitiva. Es más, los corredores también se quitaban casi toda la ropa, terminaba la carrera, regresaban y se volvían a vestir, no iban por la vida prácticamente desnudos. Pero acá la palabra nos dice que nosotros tenemos
que retirarnos ciertas cosas, pero saben, hermanos, de manera definitiva. Y esto es lo difícil para nosotros, porque tendemos a usar muchas veces las viejas, rotas, sucias vestiduras viejas de nuestra vieja vida, que ya tendríamos que haber desechado para siempre, pero volvemos una y otra vez a ponernos esa misma vestidura, ¿eh? Como si luego de correr una maratón estamos todos transpirados, etcétera, nos quitamos esa ropa transpirada, sucia, nos bañamos, nos arreglamos, ¿y quién de ustedes volvería a ponerse esa misma? Este ejemplo lo dio don Juan Dardano hace mucho tiempo, cuando fue profesor mío en el Instituto Müller. Y él decía esto, y primero pedía perdón, porque era un ejemplo medio feo, medio asqueroso. Pero nos contaba este ejemplo que yo lo comparto ahora con ustedes. ¿Quién luego de haber estado todo el día trabajando en una obra en construcción, por ejemplo, toda su vestidura transpirada, sucia, bueno, llegás a tu casa, te bañás, te limpiás, te perfumás, y después volvés a tomar esa misma vestidura y te la ponés? ¿No es algo ilógico? ¿No es un contrasentido? Bien, a veces hacemos eso en la vida cristiana. Vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, oramos al Señor, cantamos al Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, pero al poco tiempo volvemos a colocarnos esas mismas vestiduras viejas, rotas, sucias y repugnantes para vivir con ellas a lo largo de toda nuestra vida. Bien, ¿de qué es de lo que hay que despojarse? Primero dice de todo peso, eliminar el peso excesivo. Cuando dice todo peso, hace referencia a cosas que son lícitas, que no son pecado, son lícitas, pero nos obstaculizan y nos hacen lentos en nuestra carrera. Nos obstaculizan y nos hacen lentos. Muchas veces nos preguntamos, ¿esto es pecado o no es pecado? Pero el cristiano que quiere correr bien y que quiere crecer en la vida y avanzar, no se hace solo esa pregunta. Se hace la pregunta, aparte de si es pecado o no es pecado, se hace otra pregunta más. ¿Esto, que no es pecado, me hace más lento en la carrera cristiana? ¿Hace que corra más lento? Y como dijimos, cosas lícitas, inocentes, pero que no nos ayudan a crecer. Que no nos ayudan a crecer. Pensemos, cada uno sabe y hará su propia lista. Yo no soy quien para enumerar tu lista, pero yo intenté escribir algunas cosas que se me ocurrían a mí. Por ejemplo, buscar entretenimiento en lugar de comunión con Dios, de oración, de estudio. ¿Es que acaso es pecado el entretenimiento? Desde ya que no. Ahora, si yo busco excesivamente entretenerme, jueguitos, películas, y desplazo el tiempo necesario para la oración, para el estudio de la palabra, para servir al Señor visitando hermanos o lo que sea, indudablemente, hermanos, que eso me va a hacer más lento en mi carrera cristiana. Todo lo que podría avanzar, no lo voy a avanzar. Como si un día podría haber avanzado 10 cuadras y resulta que hice 2 nada más. Me hizo más lento. No es pecado, pero me hizo más lento. Es más, muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo pasar un tiempo largo con la mente puesta en Dios. Y a veces hasta los mensajes que son un poco largos, a nuestro criterio, nos fastidian. Queremos a veces entretenimiento, queremos dispersarnos, hacer vagar nuestra mente. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar primero en nuestra mente. Otra manera sería buscar demasiado las cosas del mundo en cuanto a posesiones, dedicar demasiado tiempo al trabajo. ¿Es que acaso está mal trabajar? ¿Es que acaso es pecado trabajar? Claro que no. Ahora, si vos dedicás un tiempo excesivo, de modo que casi, y de modo innecesario, de modo que casi en tu casa dejás una foto, para que cuando tu familia te extraña, mire la foto, ¿no? Y tu trabajo te impide a veces hasta tener el más mínimo devocional diario, que sería lo mínimo de lo recontra mínimo. Pero a veces ni eso. Querido hermano,
No es pecado trabajar. Pero cuando vos llevás una vida desequilibrada en estos temas, corres más lento en la carrera cristiana. Corres más lento en la carrera cristiana. Y tenés que pensar seriamente en obedecer la palabra y despojarte de ciertas cosas que te hacen más lento en la carrera cristiana. Entonces, cualquier cosa que no nos edifique, que no nos fortalezca en la fe, es un peso excesivo que nos hace lentos y tenemos que pensar en despojarnos de eso. Pero hay otra cosa de la que tenemos que despojarnos, que tal vez es más grave que esto. Dice del pecado que nos asedia. Yo me preguntaba qué significaba esto de pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo un pecado me está asediando? Bien, profundizando un poquito y leyendo un poquito en el tema, vi que la traducción sería el pecado que con facilidad te asedia, el pecado que con facilidad te acosa, el pecado que se nos aferra y nos hace tropezar con frecuencia. Yo no puedo decir cuál es el pecado que a vos te hace tropezar con frecuencia, que se te aferra. Puedo decir cuáles son los míos, los pecados que a mí se me aferran y me hacen tropezar con frecuencia. A ese pecado específico se refiere el texto. De ese pecado específico te tenés que despojar. De todos los pecados nos tenemos que despojar. Pero a lo que aquí hace referencia es a un determinado pecado que se te aferra con mucha fuerza y que con frecuencia te hace caer. Y tal vez te habituaste a eso. Hablar más del mal de los hermanos, murmurar, decir mentiras, mirar cosas que no tenés que mirar. Y como se te aferró tanto, te terminás habituando. Acá la palabra es como que nos tira un balde de agua fría y nos hace reaccionar como diciendo, ese pecado al que ya te habituaste, de eso te tenés que despojar, porque de lo contrario no avanzás en la carrera cristiana, te quedás detenido en un mismo lugar. Y es un error decir que te quedás detenido en un mismo lugar, porque cuando el cristiano no avanza en realidad retrocede. ¿Por qué? Cuando el cristiano no avanza en realidad retrocede. Porque nuestra vieja naturaleza nos inclina hacia abajo. Entonces, la vida cristiana es como una cuesta así. Cuando vos no avanzás y pretendés quedarte quieto, en realidad retrocedes porque te vas deslizando hacia abajo. Entonces, cuando no avanzás en la carrera cristiana, en realidad estás retrocediendo. Porque al quedarte quieto te deslizas hacia abajo, que es nuestra tendencia. Nos deslizamos hacia abajo. Nuestra tendencia no es hacia que nos impulsa hacia arriba, no, nuestra tendencia nos tira para abajo. Entonces, si vos no haces el esfuerzo con la obra del Espíritu Santo en tu vida para crecer y avanzar, te deslizas hacia abajo. ¿Cuál pecado entonces, querido hermano, te enrieda y te hace tropezar con facilidad? ¿Cuál pecado específico? Cada uno entonces debe dar una respuesta. Efesios capítulo 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un autor, y con esto quiero terminar este argumento, que describe este pecado al que estamos haciendo referencia de una manera muy, muy gráfica, que a mí me encantó. No encuentro ahora la cita textual entre mis apuntes, pero voy a tratar de recordarlo de memoria. Dice que tenemos que despojarnos del pecado, y le llama así, del pecado que se tolera bien. Interesante esa manera de expresarlo, ¿no? Del pecado que se tolera bien. Porque hay pecados que nos escandalizan tanto que no los toleramos. No, yo eso jamás. Aberrante, horrible. No, que nos escandalizan. Nos tapamos los oídos y los ojos. Eso no. Pero saben, hermanos, hay pecados
que los toleramos bastante bien, que son esos pecados, como decíamos, que nos atacan tan a menudo, que se nos han aferrado de tal manera y que llegamos a habituarnos a ellos. La lengua, el orgullo, las posesiones materiales, los amigos mundanos, la televisión excesiva, el fanatismo deportivo, cosas que consumen tu energía y que te impiden seguir al Señor de una manera más completa y más entera. Bien, aparte entonces de despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, hace falta otra disciplina para correr la carrera cristiana con éxito, que es correr con paciencia. Cuando hablamos de la palabra paciencia, a mí me viene a la mente estar parado yo en una esquina esperando el 181. Para los que no conocen, es un colectivo que pasa por aquí, por la zona de Caseros, y por otras zonas también, que a veces, digamos que hace que ejercitemos nuestra paciencia, sobre todo los fines de semana. Y uno a veces imagina paciencia, bueno, estar esperando en una manera pasiva, mientras que el mundo pasa delante tuyo, y vos esperás pasivamente. ¿Saben una cosa? No es esta la palabra que está usada en la Biblia, por eso que podría llamarnos engaño. La palabra correr con paciencia podría traducirse mejor como resistencia, fortaleza, perseverancia, constancia, firmeza. No es un término pasivo, es un término activo. No es el espíritu que se acomoda aceptando pasivamente lo que venga, como decir, me quedo acá pasivamente hasta que aparezca el colectivo ahí, bueno, y no puedo hacer otra cosa. A lo sumo, cuando subo, como yo he hecho varias veces, le digo al chofer, señor, chofer, ¿qué pasó? Yo pensé que se había interrumpido el servicio. Y el chofer te mira y te dice, y bueno, es así. Y es más, una vez yo subí, le dije eso al chofer un sábado y me dijo, y los domingos es peor. Así que mucho consuelo no fue. Pero no es ese tipo de paciencia. Es la actitud, el espíritu del que se levanta activamente y enfrenta las pruebas. Del que se levanta activamente y enfrenta las pruebas. Del que va venciendo, acometiendo y superando las pruebas. Por eso que un autor traduce mejor, más que correr con paciencia, traduce, persiste en el esfuerzo. Persevera, persiste en el esfuerzo. Por eso que, hermanos, la carrera es incesante. Cuando dejamos de persistir y de perseverar en la oración, en la lectura y el estudio y la meditación de la palabra, en el congregarnos, en el servir a los hermanos, cuando dejamos de realizar estas actividades que hacen a nuestro crecimiento espiritual, nos estancamos y empezamos a retroceder. Queridos hermanos, el premio no es para los que empiezan bien la carrera cristiana, el premio es para los que terminan bien. Por eso que es importante en la vida cristiana tener iniciativa. Pero ¿saben qué? Inventando una palabra, es un neologismo, no creo que figure en ningún lado. También hay que tener terminativa en la vida cristiana. Saber empezar, pero saber terminar las cosas. El premio es para los que terminan. ¿Cuántas personas hay en la vida que tiene que ver con su carácter y su personalidad también, no solo con la vida espiritual, que empiezan 1000 cosas y no terminan nada? Empiezan trabajos, al poco tiempo los dejan. Empiezan carreras, al poco tiempo las dejan y se cambian en otras. En la vida espiritual tienen miles de ideas extraordinarias, buenísimas para la obra, para predicar el Evangelio, y uno los ve, vienen un domingo, vienen otro domingo, con toda la iniciativa, y después desaparecieron. No hay perseverancia, no hay persistencia. Por eso que tenemos que pedirle al Señor todos los días esta gracia, que es de la gracia y el don de la perseverancia en la fe. De correr y con paciencia, es decir, con constancia, con firmeza
y de persistir en el esfuerzo. Tener iniciativa, pero tener también terminativa. Terminar aquellas cosas que empezamos. Y esta carrera nuestra va a terminar en la presencia del Señor. Y hasta ahí tenemos que ir. Ese es el tiempo que tenemos en esta tierra para crecer espiritualmente, para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Pero, en tercer lugar, piensen una cosa. Recapitulemos lo que venimos diciendo. El escritor de la carta quiere animar a los creyentes a correr la carrera cristiana. Les presenta la inspiración. ¿Cuál era la inspiración? Perfecto. Ya veo que ahí hay unos hermanos que han respondido, por lo menos según mi imaginación. La inspiración eran la gran nube de testigos. Pero también nos da el autor las dos disciplinas requeridas. ¿Cuáles eran? Exacto. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con fortaleza y con perseverancia. Perfecto. Veo que hasta el momento nadie se ha dormido. Me están siguiendo. Pero en tercer lugar, el escritor a la carta nos presenta el ejemplo supremo para la carrera cristiana, que es Jesús. Los creyentes del pasado, los de la Biblia y los que nosotros conocimos en nuestra vida, cada uno puede mencionar, yo tendré una lista larguísima de hermanos queridos que están ahora en la presencia de Dios y que Dios los puso en mi camino para mi bendición, son grandes ejemplos. Pero por grandes que puedan ser estos ejemplos, hay un ejemplo supremo y definitivo que es el Señor Jesucristo. Es decir, en los creyentes que corrieron la carrera podemos encontrar enorme cantidad de actos ejemplares, pero en Jesucristo encontramos no solo actos ejemplares, toda su persona en su totalidad es ejemplo. Toda su persona, su carácter, su personalidad, su temperamento, su interioridad, sus acciones exteriores, sus palabras, sus pensamientos, toda su persona es ejemplo. Por eso es que tenemos que mirarlo fijamente a Él. Porque si miramos solamente a la nube de testigos, a los creyentes, vamos a encontrar defectos. Y el diablo es especialista en mostrarnos los defectos de los hermanos. ¿Para qué? Para que el creyente inmaduro, para que el creyente neófito o incipiente se desanime. Porque si nosotros nos ponemos a mirar muy fijamente a algún hermano, por más gran hombre o mujer de Dios que sea, vamos a encontrar un defecto. Siempre vamos a encontrar. Y si somos inmaduros, nos vamos a desanimar y podemos abandonar la carrera cristiana, nos apartamos del Señor porque vimos algún defecto, algún problema, alguna de las miserias humanas comunes en los seres humanos. Uy, me defraudó, yo pensé que era, y mirá al final en qué lo pesqué. Mirá en qué lo pesqué. Es una estrategia diabólica. Por eso que la palabra nos dice, miremos las obras ejemplares de esos hombres y mujeres de fe. Miremos, claro, tomémoslo como ejemplo. Pero los ojos puestos fijos, no en ellos, los ojos puestos fijos en Jesús, quien nunca nos va a defraudar. Pero ¿por qué los ojos tienen que estar puestos fijos? Los ojos y la mente, porque el término para mirar, el término griego, quiere decir fijar los ojos, pero también quiere decir fijar la mente. Es como que después de darle una ojeada a la nube de testigos, miremos fijamente al Señor. Porque imagínense a ustedes a un corredor que está siempre con la mirada fija en la tribuna. Se tropieza, se va a caer, va a perder el rumbo. La mirada tiene que estar fija en la meta. No en la, miremos, démosle una ojeada a la tribuna, pero una ojeada nada más. Y ahora los ojos fijos en Jesucristo, que es la meta. Por eso que la carrera cristiana, dijimos al principio, no es un hacia dónde, es un hacia quién. ¿Por qué tenemos entonces que mirar fijamente al Señor? Porque Él nos va a mostrar exactamente cómo se corre. Él nos va a mostrar de una manera perfecta y exacta cómo se corre. Cuando los ojos nuestros se apartan de Jesús,
entonces, como dijimos, nuestros pies empiezan a desviarse y nos salimos del camino. Nos salimos del camino. Y vamos a empezar a correr entonces más despacio. Entonces, Él es el autor de la fe. Autor quiere decir que Él fue el que inició el camino de la fe. El pionero, podríamos decirle, el explorador, el que va adelante, el capitán, el guía. Y nosotros le seguimos. Él la inició, es el autor. Abrió la puerta de la carrera cristiana y atrás seguimos nosotros. Si no miramos fijamente a Él, nos perdemos. Pero también dice el consumador, es decir, perfeccionó la carrera cristiana, la consumó, corrió hasta la meta. Lo que inició, terminó. Lo que el Señor inició, lo terminó. Perseveró hasta el final. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor pudo terminar su carrera? ¿Por qué pudo? Porque nosotros, ustedes y yo, queremos terminar la carrera con éxito. Entonces tenemos que mirar al Señor como hizo Él. Así lo hago yo también. Como hizo Él, tengo que hacer yo. Si el Señor terminó con éxito la carrera, glorificó a Dios y obtuvo nuestra eterna salvación, yo para obtener éxito en mi carrera tengo que mirarlo a Él. ¿Y qué hizo el Señor para terminar con gozo su carrera? ¿Qué hizo? Sencillamente esto. La atención del Señor no estaba en la agonía de la cruz, sino en la corona, en la recompensa, no en el sufrimiento, sino en esa recompensa que dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Por el gozo puesto delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que le ayudó al Señor a obtener la victoria en esta carrera dura, tremenda que Él tuvo que hacer en este mundo? El gozo de glorificar a Dios y de presentar un día a su iglesia redimida delante del Padre. Ese gozo que el Señor tenía delante de Él le ayudó y le permitió menospreciar el oprobio. Contrariamente, puedo preguntarme a mí mismo, ¿por qué a mí me cuesta perseverar? Sencillamente porque muchas veces yo hago al revés de lo que hizo el Señor. Menosprecio la recompensa y magnifico las pruebas y los sufrimientos. Eso es lo que muchas veces hacemos. Magnificamos las pruebas y los sufrimientos que nos tocan muchas veces en la vida, los magnificamos y minimizamos la recompensa que está preparada para cada uno de nosotros. Tenemos, como decíamos, un problema en la percepción de la realidad. Si yo menosprecio lo que en realidad no debo menospreciar y magnifico lo que en realidad no debo magnificar, todas mis prioridades están patas para arriba, dadas vueltas, subvertidas. Entonces, el Señor fue capaz de soportar el oprobio, la vergüenza de la cruz, de despreciar eso, debido a que tenía su mirada puesta en en el seguro gozo y en la segura recompensa que ese sufrimiento le traería. Por eso que como creyentes tenemos que tener nuestra mirada puesta en esa recompensa, esa seguridad en el mañana, en el futuro, en la recompensa, en ese abundante peso de gloria que vamos acumulando en el cielo para disfrutarlo por la eternidad. Eso debería sostenernos y alentarnos en el hoy, en las pruebas y dificultades que hoy nos toca afrontar. El comentario Bacon dice, puesto que ahora el Señor está sentado a la diestra del trono de Dios, hay para nosotros un futuro absolutamente seguro. Y ahí tiene que estar puesta nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe. Y termino, queridos hermanos,
con esta conclusión. Y después de analizar todo esto y ver cómo concluye el pasaje, a mí me viene a la mente la idea de cuán condescendiente es Dios con nosotros. Cuánta condescendencia. A veces nosotros, yo pienso como docente, como profesor que soy, a veces uno les da a los estudiantes todos los recursos para algo. Y aún así el estudiante a veces no cumple. O te pide otra oportunidad. Otra oportunidad. Y vos lo mirás y le decís, mirá, tuviste la explicación en la clase, tuviste el libro, tuviste la clase de repaso, tuviste no supiste aprovechar, lo lamento. Algunos docentes decimos así a veces. Miren, el Señor es muy condescendiente. Menos mal que Él no opera así con nosotros. Menos mal. El Señor nos dio la inspiración para correr, esa gran nube de testigos. Nos dio las disciplinas que nos van a ayudar a correr con éxito. El Señor nos dio el ejemplo supremo, que es el Señor Jesús. ¿Algo más nos tendría que dar el Señor? Sí, nos da algo más. Él sabe que aún con todo eso, nos podemos cansar igual en la carrera, nos podemos cansar igual. Él sabe que aún dándonos todo eso, nuestra tendencia, somos tan débiles, que nos vamos a cansar, nos podemos desanimar, y nos da entonces en cuarto lugar, en el versículo 3, el remedio, la vacuna para el cansancio. Nos dio todo lo que no tenía que dar, nos dio todo, pero nos da algo más. Siempre la gracia del Señor va más allá de lo que nosotros podemos entender e imaginar. El Señor nos dio todo, pero ese todo siempre incluye algo más. La gracia del Señor es infinita, infinita. Siempre hay algo más para nosotros. Y nos da el remedio para el cansancio. La vacuna contra el cansancio, la vacuna contra el desánimo, el remedio contra el desmayo. Y ese remedio está en una palabrita: considerar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algo tenemos que considerar. La palabra considerar quiere decir comparar. Sería algo así como hacer un cálculo. Tener en cuenta, hacer un cálculo. Comparar, sopesar. ¿Y qué es lo que tenemos que comparar, calcular y tener en cuenta? ¿Qué es? Los sufrimientos del Señor Jesucristo. Los padecimientos del Señor Jesucristo. Los creyentes tenemos que concentrarnos en los sufrimientos de Jesucristo y compararlos con los nuestros. Considerar quiere decir comparar, justamente, sopesar, como poner en una balanza. Poner en una balanza los sufrimientos del Señor Jesucristo y poner el otro plato de la balanza lo que a vos te toca sufrir. Hacé este ejercicio de comparación. Hacé este ejercicio de consideración. Pensemos, consideremos. Nacer en un establo de padres pobres, tener la vida amenazada desde bebé, tener que haberse mudado de un lugar a otro siendo un bebé, ser criado en un lugar considerado despreciable como era Nazaret, no tener hogar, ser odiado y tener a los religiosos como oponentes, ser acusado de demente como en Marcos 3:21, ser acusado de posesión demoníaca como en Marcos 3:22, recibir el rechazo, el odio y la oposición de quienes lo escuchaban, ser traicionado por un amigo íntimo, ser abandonado por todos sus amigos en el momento más crucial, ser juzgado por el Tribunal Supremo del Territorio por el delito de traición, ser ejecutado
por crucifixión. Y podríamos seguir incluyendo una larga lista más a todo lo que el Señor Jesús padeció. Pero además tengamos presente que todo eso lo padeció el Señor voluntariamente. Él no tenía por qué hacerlo. Fue voluntario. Él sabía que le esperaban todos. Aún así, dijo, he aquí estoy para hacer tu voluntad. Asumió un cuerpo humano, el Verbo eterno de Dios. Se sujetó a las limitaciones propias de la humanidad y vivió esta vida de dolor, de sufrimiento, de penas, hasta las más extremas allí en la cruz del Calvario. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que comparar los sufrimientos de Cristo con nuestros sufrimientos y padecimientos. Nos previene de estar cansados, nos previene de estar exhaustos, nos previene de estar desfallecidos, nos previene de estar rendidos, desanimados, nos previene de darnos por vencidos, nos previene. Un comentarista nos dice, el considerar a aquel que sufrió tan atroz oposición y tan acerba hostilidad hace que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las pruebas y persecuciones de los creyentes no son de comparar con las del Señor Jesús. Robertson nos dice, entender a Jesús es la clave de todo el problema. Entender a Jesús, considerar a Jesús, es la clave, es la cura para la duda y la vacilación. Y Pfeiffer nos dice, cuando te sientas tentado a titubear, cuando te sientas tentado a dejar el camino de la carrera cristiana, cuando te sientas tentado a desmayarte, a arrojarte y decir, ya está, no sigo más, cuando te sientas tentado, dice Pfeiffer, acuérdate de Él. Acuérdate del Señor Jesús. Mírale fijamente. Y Él nos dará fuerza y el ánimo para seguir adelante. Observar atentamente a Cristo. Analizar cada parte de su conducta. Cuán difícil a veces nos resulta esto. A veces ni en la cena del Señor, que es la reunión para mirarlo exclusivamente al Señor, lo hacemos. Y hablamos de anécdotas, nos exhortamos al servicio, nos exhortamos al amor mutuo, nos exhortamos a vaya a saber qué, y no miramos pura y exclusivamente a la persona del Señor Jesús. Tenemos que ejercitarnos en esto, ejercitarnos en observar atentamente a Cristo, a analizar cada parte de su conducta, a entrar en su espíritu, a examinar sus móviles y sus propósitos, pero muy en particular a meditar en la pasión de Cristo. Cuando meditamos en la pasión, en los sufrimientos del Señor Jesucristo, entonces vamos a sacar el esfuerzo necesario para la vida cristiana, para esta carrera. Al comparar lo que Él pasó y lo que Él toleró con lo que nosotros pasamos y lo que nosotros toleramos. Queridos hermanos, termino diciendo que necesitamos apartar los ojos de nosotros mismos, aún de otras personas, aún de las circunstancias, y mirar solamente al Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, y hacerlo con atención. Este es el secreto del aliento y de la fuerza cuando la carrera cristiana se hace difícil. Cuando la carrera cristiana se hace difícil. Por eso que en vez de cuestionar nuestra fe cuando somos perseguidos, cuando sufrimos padecimientos, aceptemos el sufrimiento y el padecimiento como una generosa oportunidad para conocer más y mejor al Señor Jesús. Oramos para que esto sea una realidad de nuestra vida y para que el Señor nos ayude. Muchas gracias, queridos hermanos. Les mando desde aquí un gran saludo, un deseo de bendiciones y que muy pronto entonces podamos encontrarnos y vernos personalmente. Buenas tardes.